Yo me incorporé a la escuela en 1995, venía de Canadá, de hacer un máster con una beca del Ministerio de FPU y me contrató el Departamento de Ingeniería Agroforestal para el área de Ingeniería Hidráulica y para dar clases de hidrotecnias, hidráulica torrencial y ingeniería hidrológica. Y mi grupo me dio 2 meses para prepararme las clases, estaba Javier Barragán a cargo y la verdad es que me lo pasé muy bien. Me gustó mucho dar esas asignaturas, aunque no era en lo que yo tenía más experiencia, y enseguida cambié hacia la ordenación forestal, proyectos y después ecología del paisaje y bueno, ordenación de montes, que es lo que he estado dando durante más años. Después, bueno, me tocó pasar una evaluación de la ANEP para ser titular de escuela universitaria, después me tocó pasar una habilitación para ser titular de universidad, después me ha tocado pasar una acreditación para la cátedra y bueno, siempre vas pasando, ¿no?, todas estas evaluaciones y trabajando. Éramos un grupo pequeño, yo creo que éramos 10 o 11 máximo. Teníamos que dar todas las asignaturas que eran las centrales, las más típicas de la ingeniería forestal y la verdad teníamos bastante carga docente, más que ahora. Eran tiempos anteriores al DPPA o a las planificaciones, las horquillas que tenemos actualmente, que ya consideran la investigación y la gestión que haces. Y sí, dábamos muchas asignaturas de las centrales en las titulaciones. Yo tengo una opinión muy favorable de esos años. Yo venía de una carrera de 6 años en Montes, en Madrid, y yo creo que ese plan cíclico estaba muy bien hecho, estaba muy bien estructurado, eran 2 etapas que en aquel momento estaban bastante diferenciadas y había bastante optatividad. Por lo que yo recuerdo, los alumnos podían salir, las alumnas muy bien formados, podían elegir su trayectoria y yo creo que dábamos una formación de calidad, que era muy interesante. Yo creo que era más fácil que conocerse en aquella época que ahora que tenemos tantos edificios, grupos de investigación, estamos quizá un poco más disgregados, tenemos más titulaciones, pero también es cierto que teníamos clases. Yo recuerdo clases de ordenación de montes de 92 alumnos y tristemente en aquella época te sabías tus alumnos y te conocías sus nombres y sus apellidos, quizá más que ahora, ¿no? Pero yo creo que ese es un tema de que van pasando los años y es imposible recordar a todas las personas que has tenido en clase, pero sí. Sí, son programas muy diferentes de todos los demás porque son muy flexibles y yo creo que bueno, su sello de calidad de Erasmus Mundus reconoce pues, efectivamente que son titulaciones de alguna manera pues, muy bien trabajadas, muy bien conseguidas y que bueno, proporcionan unos niveles de calidad que han sido reconocidas con sellos a nivel internacional, como bueno, el galardón ACA que ha concedido al máster, es el Master of Science in European Forestry Erasmus Mundus, la Unión Europea. Este año también recibe un premio porque es un máster que lleva siendo Erasmus Mundus, un máster de la máxima calidad durante 20 años. Es un máster que comenzaron Carlos Colinas y Rosario Fanlo, otros profesores, en el 2002. Obtuvo el reconocimiento Erasmus Mundus en 2004 y después lo ha seguido consiguiendo en ciclos de 4 o 5 años que terminan el año que viene y esperamos volver a conseguirlo. Y yo me impliqué a partir del 2009 en este máster, dejó de ser coordinador Carlos Colinas, que ya había hecho todo ese esfuerzo de ponerlo en marcha, y desde el 2009 pues sí, lo he coordinado yo. Lo he vivido con agradecimiento, porque cuando yo entré aquí había un pabellón o edificio C. Yo entré en un laboratorio de hidráulica, en el grupo de ingeniería hidráulica, y teníamos un montón de tuberías y depósitos justo detrás de la silla. No era propiamente un despacho y a veces nos mojábamos la espalda. Y claro, cuando se construyó el edificio 4 con laboratorios, cuando pudimos tener, como tenemos ahora, un laboratorio de planificación forestal y análisis del paisaje, pues la verdad es que hemos ganado mucho en términos de servicios, en términos de disponibilidad de puestos de trabajo para predocs, para postdocs, para operaciones más sucias, podríamos decir, y más limpias, de limpieza y de proceso de material vegetal. Hemos ganado mucho. Costó mucho porque la escuela se abrió, éramos muy pocos forestales, muchos sin tesis doctorales, entonces lo primero que costó es tener una tesis doctoral cuando a la vez te estás intentando estabilizar y estás dando un montón de clases y además pues estás ayudando con el tema de gestión. Costó bastante hacer grupo, pero yo diría que a partir del año 2000, a partir del año 2000,
2010 o así se empezaron a incorporar, 2015, otros compañeros con trayectorias investigadoras, y ahora sí que tenemos grupos de investigación que yo creo que son relevantes en todo lo que hacen en ecología forestal y en incendios forestales. Yo diría que esta escuela es un referente en estos temas hoy en día, en proyectos, en predocs, en postdocs, en trabajo que se hace y que también se publica. Y en producción científica diría que esos son los dos temas en los que destacamos más ahora mismo. Y ha costado, sí, ha costado bastantes años, pero yo diría que estamos ahora en una buena situación. Bueno, yo siempre he visto que sí, que era necesario implicarse en este tipo de tareas. Alguien tiene que hacerlo y yo creo que todos más o menos vamos arrimando el hombro. Yo estuve de adjunta jefe de estudios hace ya muchos años, después estuve con Rosa Teira de subdirectora de Relaciones Internacionales y de investigación. Y he sido directora de mi departamento durante algo más de 6 años, y estos cargos te hacen ser más humilde, te das cuenta de lo difícil que es mantener las pelotas en el aire. Mantener una escuela como esta funcionando, un departamento, una universidad, requiere mucho trabajo y se tiene que hacer, y yo creo que nosotros tenemos que contribuir porque entendemos esas necesidades de investigación y de docencia y las dificultades que tiene mantenerlas en marcha, todas estas actividades. Por lo tanto, yo creo que es algo que debería hacer todo el mundo, y yo lo he hecho cuando he considerado que era necesario o se me ha pedido que echara una mano, ¿no?, que arrimara el hombro, y creo que sí, que te hace más humilde, te hace darte cuenta de lo difícil que es mantener las cosas funcionando. Yo creo que lo hemos hecho bastante bien y creo que los Erasmus Mundus han sido cruciales. No sé si siempre se reconoce estas oportunidades que producen estos programas, porque claro, son cursos en inglés, eso te permite acoger muchos más estudiantes que en otras escuelas o en otras universidades que no tienen esta formación en inglés. Nosotros la tenemos de calidad y la tenemos diversa. Y yo creo que nuestros estudiantes, claro, yo los que he visto más son los forestales, son muy vocacionales y están dispuestos a moverse, se mueven. ¿Qué nos ha perjudicado? Pues como a todo el mundo, la pandemia, los cambios de ciclo cuando pasamos a Bolonia, esa posible desestructuración, ¿no?, entre distintos países que tienen distintas duraciones de sus programas, pero en general pues se ha hecho todo lo que ha sido posible, y yo creo que tenemos buenos niveles de movilidad y una buena oficina de relaciones internacionales también que apoya estas iniciativas. Yo creo que esto tiene relación con el futuro y el hecho de que las cosas cambian hoy en día tecnológicamente muy rápidamente. Sí que es verdad que cada vez tenemos que asumir más parte de procesos administrativos y burocracia, y cada vez tenemos más apps. Es imposible no toparte con alguna para reservar coches, para reservar aulas, cosas que nosotros no teníamos que hacer y que perdemos mucho tiempo, ahora las hacemos. Se han automatizado muchos procesos, pero lo que se ha hecho es revertírselos al profesor. Tenemos apps para rellenar nuestro currículum, hacer nuestro CVN, solicitar proyectos, justificar proyectos, gestión económica, y todos son programas diferentes. Todos, hay muy poca unificación. Para el tema docente, con el campus virtual, estás con el Sakai, pero también tenemos que trabajar con el Moodle si trabajas en programas internacionales o con otros programas. Y al final todo eso es un aprendizaje, y todo eso, de alguna manera, yo creo que nos complica la vida más que facilitárnosla. Y hoy en día, además, tienes que mantenerte al día desde el punto de vista de formación, con nuevas tecnologías, también nuevos programas, con inteligencia artificial, con nuevos desarrollos desde el punto de vista docente. Entonces, sí, cada vez nuestra vida es más burocrática y más complicada desde ese punto de vista. No diría eso, no necesariamente. Yo creo que nuestros titulados forestales, cuando salen al mundo, lo hacen bien. Yo veo que les va bien, y eso a mí me da confianza, porque veo que tienen... Yo creo que tienen una buena formación y tienen vocación en su mayoría, y te los encuentras cuando sales al mundo, te los encuentras en otros países y te saludan y ves que les ha ido bien. Bueno, supongo que la respuesta fácil es cambio climático y la difícil es la bioeconomía, la economía verde. Pero sí, hay muchos temas que se están desarrollando desde el punto de vista de investigación, pero yo diría que muchos de ellos, la mayoría, tienen que incorporar pues todo ese desarrollo de estudio de escenarios futuros, porque todo va cambiando muy rápidamente y realmente no sabemos hacia dónde vamos. Pero yo hace unos años no estaba muy preocupada por el cambio climático, tenía algunas reservas, ¿no?, sobre el hecho de que hay modelos globales bastante precisos, pero a nivel regional no lo son tantos. Y hoy en día, bueno, empezamos a ver que efectivamente algunos de estos modelos pues reflejan un futuro que no es prometedor. Yo creo que es muy cambiante de año en año, y creo que ahora estamos mejor que hace quizá 5 años o así.
Lo que me parece que es positivo es el hecho de que también se hacen análisis y estudios sobre nuestra participación, por ejemplo, en proyectos de investigación en incendios forestales. Hay estudios muy interesantes, estamos alrededor del 30% de representación en conferencias internacionales de incendios. Hay gente que lo está mirando, hay gente que lo estudia, hay iniciativas que favorecen nuestra participación y yo diría que también es un ámbito en el que se va mejorando y al final es una decisión personal, ¿no? Participar en ciertas temáticas o no, más que otras, y las posibilidades están ahí. Sí, sea de cualquier género, yo creo que hoy en día el tema de las ingenierías se percibe como carreras tecnológicamente muy complicadas y no hay tantas personas jóvenes que quieran acceder a estas titulaciones. Además, hay una dispersión tan enorme de titulaciones hoy en día que yo lo que veo es que resulta muy difícil elegir, porque antes las profesiones estaban quizá más dibujadas, ¿no? Eran más fáciles de entender cómo sería tu futuro. Como centro lo encuentro una pregunta difícil de responder. Como profesora del ámbito forestal diría que todo el desarrollo de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, satélites, teledetección, nuevas maneras de evaluar todo lo que sería el análisis de las coberturas vegetales y forestales, hay retos y hay enormes oportunidades desde el punto de vista tecnológico y el problema del agua. Lo que yo querría es lo que tenían las escuelas forestales a principios de siglo, que eran bosques. Hay muchas escuelas centroeuropeas que gestionan sus propias masas forestales, tienen 1000 hectáreas, 3000 hectáreas, 5000 hectáreas en países como Bulgaria. Eso es lo que me gustaría a mí. Igual que hay laboratorios, podríamos decir, ¿no?, para manipulación de material vegetal o campos de experimentación, estaría muy bien tener algún tipo de propiedad forestal en la que pudiéramos hacer nuestros propios ensayos. Tampoco es que sea una cosa estrictamente necesaria, pero si pudiera elegir una infraestructura ideal, sí, me encantaría tener unos cuantos miles de hectáreas de bosque.